Hernán Lecher. Hernán, buenas tardes. Gabriel Schultz te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Gabriel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias por atendernos. Bueno, me interesa tu mirada acerca de este número de inflación que también tiene que ver con la metodología, ¿no? Y lo que se pondera desde el INDEC. Sí, si querés te lo separo en dos partes. Dale. Primero, voy a los datos concretos de hoy. El gobierno festeja el dato del 2,2 de inflación. De hecho, yo veía ahí La Libertad Avanza, dice, tuiteaba, saluden a la inflación que se va. Bueno, medio que no, porque hay que analizar la inflación al calor de la evolución de los salarios. Es decir, si los salarios, no sé, mañana están en el orden de los 5 puntos, qué sé yo, la cosa sería distinta, pero no es lo que está pasando. De hecho, ayer salieron los datos de salarios, hace unos días salieron los datos de RIPTE, el RIPTE quedó por debajo de la inflación en el mes de diciembre y los salarios registrados en diciembre del INDEC quedaron empardados, con lo cual para mí hay poco para festejar. Y además, en términos macroeconómicos, hay muy poco para festejar porque el gobierno a esta altura del partido y con todas las cosas que hizo, debería tener una inflación muchísimo baja. De hecho, el propio gobierno tiene una inflación. Ay, se está entrecortando, Hernán. Fíjate si, no sé si te metiste en algún lugar que está con muchas paredes o algo, pero de repente te perdimos. Me voy a la puerta, a ver, ahí se escucha. Ahí está perfecto. Ok, Gracias. acá estamos mejor. Dale. No, les decía, el gobierno aspiraba a esta altura del año de una inflación muchísimo más baja que la que efectivamente tiene. De hecho, el mes pasado, que dio 2,7, el gobierno decidió bajar el crawling pay, la tasa de evaluación, al 1%, a contramano de lo que él mismo había dicho, porque el propio Milei había dicho, bueno, yo voy a bajar el crawling pay cuando la inflación empalme, la inflación núcleo empalme con la tasa de evaluación, y la núcleo había sido 3,2 y la inflación había sido 2,7 y el tipo de cambio 2. O sea, nada, borraron con el codo lo que ellos mismos dicen. Y decía, a esta altura aspiraban a una inflación más baja porque básicamente la inflación bajó por la caída del consumo, porque el ancla principal fueron los salarios. Es lo que vos decías antes de arrancar la entrevista. Es decir, cualquiera que va al supermercado dice, che, pero yo no puedo comprar más cosas. Claro. Lo mismo pasa, si querés, con el tipo de cambio. Hay una discusión muy importante en el mercado respecto de la apreciación, la deben haber visto a raíz del despido de Milei de la hija de Cavallo, porque Cavallo dijo que estaba muy apreciado. Sí. Es parte de este mismo debate, y si querés agregarle una discusión vinculado a tratar de planchar las tarifas. Hace no mucho tiempo el NERM publicó una actualización tarifaria que al día siguiente Caputo dijo fue un error. Y lo dieron por tierra. Bueno, está haciendo lo que le cuestionaba, no sé, al gobierno anterior, por ejemplo, en materia de tarifas, está apelando a tirar para abajo la inflación porque plancha los salarios, diría nada nuevo bajo el sol. En ese contexto, además, y para mí quizás lo que reviste más gravedad, es la cuestión metodológica. Quiero ser... Ahí, claro, ahí es donde yo quería ir porque me da la sensación de que, no digo que el INDEC miente, lo que digo es que está midiendo mal. Sí, es así, está muy bien la apreciación. El INDEC hace la medición tal como su metodología lo indica, con Exacto. lo cual no está chamullando, no está metiendo mano, no. Ahora, su metodología no es representativa de lo que consumimos los argentinos. ¿Sí? ¿Cómo se mide la inflación? Bueno, yo mido las variaciones de cada producto y después multiplico por el peso que tiene eso en la canasta de los argentinos. Bastante sencillo. Total. Bueno, ahora, ¿el problema cuál es? Y que los servicios y el transporte en la era Milei crecieron 600% y yo, el INDEC, mido como si en la canasta de consumo fuera igual que, escuchá bien, 2004-2005, ajustado por inflación. Claro, porque además, yo alguna vez charlé con una persona de INDEC que me mandó, no dice las marcas, pero sí me mandó los productos y las cosas que pondera. Entre otras cosas, está ponderando en INDEC estampillas de correo. Que no existen más. Claro. Claro. Y teléfono fijo, que ya nadie tiene. Y no pondera, y no le da el porcentaje que debería a la telefonía celular y a Internet. Claro. Alguien del INDEC te puede decir, bueno, en realidad hay algunos ajustes de consumo, efectivamente es así,
se hacen algunas correcciones, no sé, la telefonía fija, el INDEC hace una metodología para corregirla y pondera un poquitito más la telefonía celular, porque imagínate que también, si yo tomo 2004-2005, nadie usaba celular. O muy pocos, claro. Fenomenal, claro, es una estupidez fenomenal. Hay algunas correcciones, y hay una corrección que se hace por precio. A medida que fueron variando los precios, fueron variando los ponderadores. De todas formas, la realidad es que están recontra atrasados, recontra. Es decir, el INDEC sigue diciendo que nosotros en servicio gastamos, no sé, 8%. Y cuando vos le preguntás a cualquiera, y si yo me animo a preguntarle al conjunto de la sociedad, y me va a dar más cerca de 15. ¿Por qué me animo a aseverar eso? Por una cuestión que el INDEC podría resolver rápidamente. Hay una encuesta de hogares del 17-18. Vos me dirás, pero es vieja, sí, pero mucho más nueva que la del 2004-2005. Que es la que se utilizó durante el gobierno de Macri, ¿correcto? Sí, en realidad no, nunca se utilizó, la hizo Macri, pero nunca la pusieron en funcionamiento. Porque les daba más. En realidad porque, qué sé yo, estaba dentro de los plazos, ahí no hay mucho para cuestionar, porque es una encuesta, imagínate, se llama 17-18 porque tardás mucho en hacerla, 2 años, sí. Con lo cual tiene sus tiempos de implementación. Uno podría decir, la hubiese implementado el gobierno anterior. Bueno, el gobierno anterior, como congeló las tarifas en buena medida, le hubiese dado menos la inflación. Ahora, este gobierno debía haberle aplicado antes de asumir. Si la aplicaba en ese momento, que era lo que correspondía, la inflación de Milei es 8 puntos más grande, más alta. 8 puntos anual. Claro. Ahora, 8 puntos es todo lo que se recuperó el salario. Sí. ¿Entiendes? Sí. Porque es importante, uno dice 8%, bueno, fue 120, 150 la inflación, no parece tanto. No, pará. Estoy hablando de 8%, que es toda la recuperación real del salario. Toda. Dicho de manera sencilla, el salario no se recuperó. Por eso, cuando vos ves indicadores, porque fíjate la cosa rara, ¿no?, que pasa en la Argentina de Milei. Milei dice, yo hoy puedo comprar, mi poder de compra se recuperó incluso por encima de noviembre del 23. Dicho de manera sencilla, yo puedo comprar carne, leche, yerba, igual que en noviembre del 23. No es verdad. Claro, pero los indicadores dicen que todo eso cayeron 10 puntos. Que Sí. yo consumo 10% menos de carne. ¿Cómo es la cosa? Supuestamente, para creerle a Milei, vos deberías decir, la gente puede comprar lo mismo, pero ahora se volvió 10% más vegana. ¿No? La estupidez. Ahora, Toma 10% menos de mate porque le pintó. te pregunto, Hernán, porque estamos hablando de Hernán Lecher, director de CEPA, economista. Te pregunto, porque todo esto que están haciendo, pueden contárselo a cuando van a discutir afuera, a pedita afuera, y contarle a lo de afuera que no tienen ni puta idea de lo que pasa acá adentro. Pero contarle a los argentinos que tu salario le está ganando la inflación es entre una burla y tomarte por Gil. Lo que no entiendo es por qué hay gente que cree, o sea, no se da cuenta que lo que le pasa no es lo que le cuentan. Mira, a mí lo que me ha pasado de preguntarle a la gente en mi rol, digamos, haciendo radio, televisión, que yo, y preguntándole mucho a la gente al respecto, pasa una cosa muy marcada. La gente reconoce que le está yendo peor, pero dice que hay que tener paciencia. Es decir, disocia su realidad material de digamos, de la tolerancia que le tiene, si querés, al gobierno. Y creo, de preguntarle, no sé, a Tito Bachmann, gente que hace más encuestas y demás, que tiene que ver con las expectativas futuras. Es decir, la gente le está yendo mal, pero tiene la esperanza de que en el futuro le va a tocar a él. Yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero no es lo que va a pasar, lamentablemente. Porque de hecho, si los salarios se recuperasen, tendrían efectos inflacionarios en la lógica de Milei, donde además ha liberalizado absolutamente todo. Con la mirada de Milei, si la gente tiene más plata en el bolsillo y consume más, probablemente tengas efectos en materia inflacionaria, con lo cual no recuperaría su poder adquisitivo. Bueno, es la realidad, es lo que ya está pasando en diciembre, incluso con la inflación mal medida. Bien, claro. En diciembre ya los salarios no le ganan a la inflación, incluso con la medición tal como la pondera mal hoy el INDEC, ¿no? Ahora, Hernán, vos recién decías liberalizó todo. En realidad, liberalizó
prepagas, liberalizó tarifas y hasta ahí nomás. Pero salarios, las paritarias las tiene pisadas. El dólar lo tiene con cepo. Y en general, lo único que hay libre son los precios y de los productos, digo, de los bienes. Pero realmente no veo mucha libertad en todo lo demás, en lo que el gobierno dijo que iba a ser absolutamente libertario. Sí, y eso es bastante ortodoxo, la verdad que Claro. tiene mucho de libertario, comparto contigo, si tomamos como precio los salarios como un precio de la economía y está bien, sí, ese precio está pisado, el tipo de cambio está pisado. Por eso decía, las anclas, y si querés hasta las tarifas, el gobierno tiende a pisarlas. Uh-huh. De hecho, no sé, el impuesto a los combustibles, que en un momento dijo, no, paren, no, porque si no la nafta se nos escapa. Bueno, empezó a tener comportamiento de lo que antes acusaba, que era, no sé, el plan platita, supongamos. Sí. Bueno, en el caso de los salarios no, pero en el caso de las tarifas supongamos que sí. Bueno, sí, efectivamente no tiene coherencia. Yo creo que la única lectura posible para hacer en ese esquema es que finalmente, más allá de lo que haya dicho o diga Milei respecto de la emisión monetaria y demás, esto no significa que no tenga efectos monetarios la emisión, ¿no? Lo que estoy diciendo es, más allá de su discurso que sostuvo de quemar el Banco Central y qué sé yo, las anclas, la forma de contener la inflación tiene otro diagnóstico, y es por el lado de los costos y lo pagan los trabajadores. Y las anclas es el salario. Sí, claro. Menos. Hernán, te pregunto, porque el fin de semana hubo rumores de renuncia de Caputo, de hecho después hizo un raid por medios afines para demostrar que él estaba más fuerte que nunca, pero lo que te pregunto es, ¿cuánto aguanta esta situación sin esa famosa depreciación del peso, por no decir devaluación, que pide Cavallo y otros tantos economistas? O sea, ¿cuánto aguanta esto? Y luego, cuando no aguante más, obviamente la devaluación no es beneficiosa para nosotros. No, las dos preguntas son muy buenas. En realidad, a ver, si hago una lectura más de índole política, lo que me parece es que la semana pasada empezaste a tener ruidos, no ya en el común de la gente que va al supermercado, sino en los mercados, ¿qué empezaron a ver? Que el Fondo Monetario no le va a soltar la plata, esto medio que no cierra si el fondo no le da la plata, y creen que el tipo de cambio no es el que no se podría sostener. En ese contexto sale Milei, porque Milei salió como, viste, el presidente del club que sale a sostener al director técnico. Sí, claro. Porque, a ver, si cuando habla, no aclare que oscurece. Da esa impresión. ¿Por qué salió de eso? Salió él, después Caputo. Bueno, porque están tratando de convencer al mercado de que efectivamente la cosa puede funcionar de todas formas. A ver, si el Fondo Monetario les da la plata y no les exige, porque la discusión con el fondo es que el fondo les dice, tenés que liberar el cepo y probablemente tengas un efecto de devaluación. Este es el problema. Si supongamos que no le exigiera eso, podés sostener este tipo de cambio un poco más, sí, lo podés sostener. Hasta las elecciones, seguro. El gobierno quiere eso es lo que busca. Las elecciones hacer eso y después eventualmente levantar el cepo y que haya un deslizamiento del tipo de cambio. Esa es la discusión que estamos teniendo a estas horas. Así que, ahora, ¿cómo lo pueden sostener? Y bueno, porque la inyección de dólares que te permite sostener el tipo de cambio apreciado es con dólares que no son tuyos. Son los dólares del blanqueo, los dólares del repo y ahora los dólares del Fondo Monetario. No son dólares de exportaciones que, si querés, son un ingreso genuino de tu economía, que de última, si vos tuvieras eso, bueno, podrías sostener un tipo de cambio más apreciado y tu economía lo resiste. No está por ahí. O sea, cuando te gastes los dólares, ¿qué hacemos? Un poco antes, porque el mercado siempre descuenta, dice, che, se lo está gastando. Y bueno, perdón, Hernán, hace 3 meses cuando Toyota fue a buscar la guita que tenía adentro, hubo un cimbronazo y fue una sola empresa la que fue a buscar la suya. Imagínate si van todas. Sí, y eso fue, ¿y qué generó? Generó tensiones en el tipo de cambio paralelo y quiso el gobierno, intervino los dólares paralelos, se gastó 800 millones de dólares para contener el tipo de cambio. Fíjate, es decir, lo cual tensiona aún más porque te quedan menos dólares para atender este tipo de cuestiones. Eso es la lógica, eso es lo que ve el mercado. Y entonces el mercado, ¿qué le dijeron? No, yo tengo la del fondo, me la van a dar. Bueno, cuando el fondo dijo, no sé. Bueno,
Se generó este quilombo y en esta ventana estamos. Si el fondo, de nuevo, le da la plata, podés sostener más tiempo este tipo de cuestiones. Si eventualmente vos decís, che, es un puente hasta que aparezcan, no sé, 30.000 millones de dólares adicionales de exportaciones, bueno, puede ser. El problema es que esos 30.000 millones da la impresión que pueden aparecer en 2030, cuando haya muchas inversiones y Vaca Muerta va creciendo, pero no es que el año que viene vas a tener 30.000 millones de dólares limpios porque sí. No, faltan 2 mundiales para eso, no me da la cabeza para pensar tanto. Hernán, gracias por atendernos y como siempre muy claro todo lo que explicás. Abrazo grande para ustedes. Abrazo. Hernán Lecher es el director del Centro de Estudio, para que quiero decirlo bien, cómo es la sigla, porque es el CEPA, todos lo conocemos por el CEPA, Sí. pero quiere decir algo. Bueno,